Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y hoy programas especiales, entrevistas especiales de todo lo que fue un larguísimo año electoral con mucha implicancia económica, social y política. Y obviamente que terminó en un cambio de gobierno, con un presidente nuevo. Y esto es lo que vamos a ver en las distintas entrevistas que vamos a presentar. Bueno, ya estamos con nuestro invitado. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Puerta, muchísimas gracias por estar acá. Y hoy, ¿sabes qué? ¿Qué expectativa tenés para el próximo domingo en la apertura, digamos, de un presidente que sería, te diría, institucionalmente el más débil desde 1983 a la fecha? Bueno, Carlos, gracias por la invitación nuevamente. La verdad que para mí siempre es muy grato estar en tu programa, te lo he mencionado ya en varias oportunidades. Sí. La verdad que es todo un desafío, ¿no? Creo que hay hay mucho de teoría política argentina, ¿no? Nosotros nos pasamos, los que nos gusta la política, nos apasiona, analizamos, decimos, bueno, a ver cómo fue en el 83, cómo fue Menem en el 89, cuántos gobernadores tenía, cuántos diputados tenía, cómo le fue a De la Rúa o a Néstor Kirchner, por ejemplo, que le toca por ahí. Es un caso similar de Asunción con poco poder por ahí institucional, como mencionabas vos. Pero creo que cada caso es particular y el desafío principal que tiene Milei es que Milei, más allá de la estructura política, es la captación que ha hecho de la sociedad de una manera transversal, ¿no? Porque yo lo veo en mi provincia, a Milei lo votaron todos los estratos sociales, te diría que casi de igual manera, no es que hubo uno más que otro. También en las franjas etarias fue medio parejo el tema. Y sobre todas las cosas terminó captando por ahí el temor que había, que era el tema del voto en blanco, que sea muy amplio y mal. El voto en blanco prácticamente fue... En ningún lugar del país. No existió en ningún lugar del país, con lo cual tiene un apoyo popular muy grande. Ahora, con una expectativa de la sociedad muy grande. No digo una expectativa de que salgamos rápido o que nos vaya bien rápido, sino de que las cosas se hagan, ¿no? Me parece que el gran desafío que tiene Milei, más allá de cuántos gobernadores, cuántos diputados o cuánta estructura institucional tiene, es cuánto va a tardar para hacer ese kick-off de comienzo y arrancar de una vez por todas, poner en marcha las cosas que hay que poner en marcha. Para mí es muy positivo, Carlos, ver que es un gobierno que alienta a que haya sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Creo que el Congreso va a ser un pilar fundamental para el tratamiento de las leyes que se necesitan, para revisar también, porque hay muchas leyes que existen, que se pueden aplicar y mejorar, y va a pasar mucho por ahí, con lo cual va a ser un verano interesante donde te diría que en las primeras 24 o 48 horas vamos a tener ya un panorama de lo que va a ser hacia adelante. Sí, ¿no? Yo creo que va a ser importante el discurso del domingo. Totalmente. Donde creo que va a plantear claramente qué gobierno recibe. Y coincido con vos que entre las 48 y 72 horas hay que ver si va ley ómnibus o no. Exacto. Están terminando de definir eso. Y también me parece, y ahí la pregunta, yo lo que estoy viendo es las coaliciones perdedoras, tanto la de Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, o lo que queda de Juntos por el Cambio, quedan totalmente fragmentadas, al menos en el Parlamento nacional. En provincia de Buenos Aires está pasando eso también, de fragmentación de partidos, fundamentalmente el radicalismo, el PRO. ¿Eso lo puede beneficiar o lo puede perjudicar? Bueno, es un desafío sin lugar a dudas. Para mí, entiendo, es un beneficio en cierta medida, porque esta división de bloques también permite que surjan figuras nuevas, ¿no? Creo que Milei también ha sido, lo he dicho en varias oportunidades, ha irrumpido en el escenario político y ha tumbado un montón de dogmas por ahí de la política, ¿no? Que las listas se arman entre 4 paredes, entre 2 o 3 de cada partido, que la campaña es de esta manera, que los candidatos tienen que ser estos porque tienen historia, esto, tal cosa, tal otra. Digo, de pronto apareció una persona
con ganas de hacer, principalmente, movido por sus ideas, con evidentemente mucha capacidad teórica, y ahora tendrá el desafío práctico. A mí me parece que el Congreso de la Nación va a tener muchas más divisiones de las que por ahí uno está viendo ahora. Coincido en eso. Quizás hay como una especie de primavera rara del lado del kirchnerismo, en donde no se termina de entender qué va a suceder, pero yo creo que ahí va a haber una división, y sin lugar a dudas va a haber un sector que va a terminar amoldándose más cercano al oficialismo, me parece. Puede llegar a pasar eso de cara al futuro. Hay figuras fuertes que entran al Congreso de la Nación. Nosotros, muy probablemente, nuestra diputada forme parte del bloque que presida Miguel Ángel Pichetto, que es una de las figuras que ingresa al Congreso de la Nación. Digo, hay figuras interesantes para una Argentina que, por suerte, por otro lado, por ahí saliendo un poco de la política y viendo un poco lo que sucede, creo que vamos a tener un panorama de campo interesante. Por ahí sí tenemos un acompañamiento en materia de un dólar real, una apertura más hacia el mundo, podemos lograr que nuestras economías regionales, que han avanzado muchísimo en materia tecnológica, sean competitivas al mundo. Yo puedo hablar puntualmente de mi sector, del sector yerbatero. Nosotros tenemos un desafío en materia de que el mundo quiere consumir nuestra yerba mate, pero hoy no tenemos un dólar que nos acompañe, con lo cual, digo, todo este tipo de cosas puede traer, en cierta medida, un poco de tranquilidad a la sociedad, pero sin lugar a dudas van a ser unos meses muy desafiantes, donde, te vuelvo a repetir, las primeras horas son decisivas. Sí, yo creo que, yo decía en el editorial que el mes de diciembre, fundamentalmente el 20 y el 21, el manejo de la calle, o sea, políticamente cómo se maneje la calle, te diría que puede tener mucha repercusión. Sí, son los días calientes, ¿no? En el Parlamento, sí. ¿no? O sea, sí, totalmente. Y ahí hay algo que me parece interesante también de lo que propone Milei o un poco su forma de hacer política, que es esta capacidad de corrección. Me parece que eso es algo nuevo también en Argentina, el ser autocrítico, ¿no? Digo, el político rara vez hace una autocrítica, sí, totalmente. Y hemos visto en varias oportunidades a un Milei que pide disculpas, que corrige, que modifica. Digo, eso me parece a mí que es bastante positivo en aras de traer también un poco de calma social, ¿no? Creo que gran parte de su forma de ser y de cómo se mostró en el último mes y medio, 2 meses de campaña, le permite, si se quiere, llegar a un 10 de diciembre mucho más ordenado de lo que creíamos, ¿no? Porque digo, ha habido una instancia de transición, ha tenido una reunión con el presidente saliente, en ambas cámaras no ha habido una oposición queriendo imponerle figuras, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Me parece que eso da un mensaje, da una señal, y nosotros desde la política tenemos que acompañar, ¿no? Tenemos que acompañar esas medidas, tenemos que acompañar esas propuestas, y en el rol que nos toca, a mí en el plano provincial, de la legislatura provincial, estar atento a que nuestra Cámara puede entrar en funciones. Nosotros tenemos un sistema de cámara chica cuando estamos en receso, pero puede entrar en funciones para tomar o acoplar algunas leyes que salgan a nivel nacional. A nivel nacional. Claro, por supuesto. Y decime, ¿y cómo estás viendo la conformación del gabinete de Milei? Bueno, me hace acordar a mi juventud, ¿no? Cuando era chico, nací en el año 88 y hay muchos nombres que yo era muy, muy chico, que los vuelvo a ver. Digo, creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Me parece que Argentina necesita también de gabinetes experimentados y de gente capacitada para el lugar que ocupa, más allá del cumplimiento político. Muchas veces los gabinetes o las estructuras políticas se arman porque, fulano me colaboró en la campaña, mengano hizo tal cosa, ¿no? Y se terminan armando por ahí equipos que no son los mejores, pero por ahí son los más populares, ¿no? Eso pasa muchas veces. En este caso creo que es un gabinete mucho más técnico, pero sin lugar a dudas hay algo que dejó en clara evidencia Milei, y es que no hubo, acá estuvo todo pensado hace mucho tiempo. Digo, la gran crítica que se le solía hacer a Milei, ¿no? Digo, uno veía en los medios o escuchaba en la gente, es, no tiene equipo, está solo. Y él siempre refutaba ese argumento diciendo, yo tengo un gabinete en las sombras, yo tengo un equipo que viene trabajando. Bueno, evidentemente hay un equipo que viene trabajando, no es algo que se está armando de la noche a la mañana, y es muy meticuloso en dar los nombres, ¿no?
generando también, por otro lado, evidentemente genera confianza, porque del 19 en adelante los números, por lo menos cuando uno analiza los mercados en la Argentina o analiza nuestras acciones en el mundo, vemos señales muy alentadoras, con lo cual, evidentemente, más allá de algún traspié que pueda haber en la comunicación, en la forma de llegar con el mensaje por ahí a los medios más tradicionales, creo que está generando confianza, ¿no?, en la sociedad, en los mercados, y muy probablemente eso traiga confianza también en las inversiones que tanto necesita nuestro país, ¿no? Sí, y yo creo que también Argentina entra en una experiencia totalmente inédita, que el presidente es economista. Por primera vez en la historia argentina un economista llega a bancarse 50, y te diría también que va a ser el ministro de Economía, creo, porque me parece que gran parte del plan económico está en la cabeza del presidente de la República, ¿no? Sí, hay otro elemento que a mí me parece interesante de analizar y ver cómo se amolda, que es la capacidad que tiene de delegar, ¿no? Vengo del sector privado, me toca a mí en mi sector, en el sector yerbatero, y a cualquiera que trabaje en el sector privado, que está a la cabeza de una empresa, sabe que el desafío muchas veces el más difícil de todos es delegar, ¿no? Porque uno siempre dice, no, yo lo puedo hacer mejor, lo hago yo nomás, y empezar a delegar en equipos. Y esto es algo que uno lo ve en Milei, digo, sin dejar de comprender su rol presidencial, porque Argentina es un país presidencialista que tiene la verticalidad en el presidente, pero evidentemente hay una delegación muy interesante, desde la vocería, lo que va a ser todo el manejo de los comunicados, diarios, matutinos, digo, volver a esa especie de vocería que por ahí se veía en los 90, yo me acuerdo, era chico, pero me acuerdo con Corach, digo, todas las mañanas, era comprender de qué iba a ir el gobierno ese día, entonces volver un poco a eso, a la comunicación, y es un desafío por ahí para los que entramos en funciones en nuestro lugar, en nuestro territorio, también de acompañar o de ayornar también nuestras leyes y nuestros sistemas a lo que la nación empieza a mostrar, ¿no? Digo, Misiones es una provincia que tiene una fuerte demanda en materia de transparencia. Nosotros tenemos que transparentar muchísimo más las acciones del gobierno, que la sociedad sepa en qué se gasta la plata, que se recauda. Digo, tenemos que empezar a diseñar una provincia que tiene que acompañar de cara a la sociedad. De cara a la sociedad, por sobre todo, pero además, digo, que tiene que acompañar un poco también las medidas que tome el gobierno nacional. Si el gobierno nacional se abre al mundo, Misiones se tiene que abrir al mundo, ¿no? Pedro, te quiero preguntar específicamente por Misiones. Misiones, una provincia con un liderazgo muy fuerte, histórico de hace ya casi 20 años de Carlos Rovira. La oposición, digamos, hoy llegás, dentro de pocos días jurás como diputado provincial. ¿Cómo quedó conformada esa oposición? ¿Tienen espacio? ¿Van a poder, digamos, plantear lo que hay que plantear? Nosotros tuvimos nuestra elección provincial en mayo y se logró históricamente algo que por ahí era un anhelo de tener un bloque o una oposición más sólida. Vamos a hacer 11 de un total de 40 dentro, digamos, de los 3 espacios que conforman Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, hay diputados del PRO, del UCR y los de mi espacio, que es Activar. Que es mi partido. Son los 3 partidos que conforman en Misiones Juntos por el Cambio. Y la verdad es que tenemos por lo menos esa fuerza, ¿no?, que empieza a ser más grande. Siempre eran bloques muy reducidos. Hoy ser un bloque o un interbloque, por así decirlo, de 11, nos va a permitir a nosotros por ahí jugar un poco más, participar un poco más y también empezar a construir, que por ahí es el desafío que tenemos desde Activar, empezar a construir las bases para el desafío que tenemos hacia adelante, ¿no? Nosotros soñamos con una Misiones mucho mejor, estamos convencidos que Misiones puede estar mejor y gran parte de ese desafío va a pasar en la legislatura, pero también cara a cara con la gente. Digo, lo que sí la oposición tiene que dejar bien en claro, porque Misiones, además el misionero que sueña y que anhela una provincia distinta, quiere ver una oposición que realmente sea contralor y que arranque eso de movida, ¿no? Muchas veces se ve que en las legislaturas se hace una cosa y puertas afuera se hace otra. Bueno, sí. Nosotros venimos hace tiempo ya desde Activar transmitiendo en la legislatura lo mismo que hacemos
que hacemos de cara a la sociedad. Entonces hemos ido, Activar fue el único espacio que defendió a los sectores productivos cuando en una movida de un nivel de inconstitucionalidad enorme, jamás visto, se prohibió en mi provincia, rige una prohibición de la utilización de los productos banda verde para el campo, que son productos que hoy nos permitieron a nosotros eliminar la erosión que tanto daño nos hacía en los suelos misioneros, y de la noche a la mañana se prohibió eso. Bueno, nosotros nos plantamos del lado de los pequeños productores, del lado de la producción, y hoy ser un bloque más grande por ahí nos va a permitir rediscutir este tipo de cosas, ¿no? Y decime, y la idea es seguir, digamos, en interbloques, pero trabajar en unidad. Sí, entiendo que sí, obviamente va a haber un periodo donde hay que amoldar un montón de cosas. También hay diputados que son de otros espacios que suelen ser más cercanos al oficialismo, pero digo, a partir de diciembre cambian muchas cosas en la Argentina y van a cambiar también muchas cosas en la provincia de Misiones. El desafío mío, por lo menos de lo personal, es tratar de transmitir un poco la demanda que yo veo de los misioneros. Nosotros, Carlos, tenemos una provincia que es recontraproductiva. Siempre digo, Misiones es una provincia hiperproductiva, tiene una capacidad de producción enorme en su suelo. Además es productora de 5 bienes fácilmente exportables, digo, madera, yerba, mate, tabaco, té y el turismo. Digo, son 5 elementos que si nosotros le encontramos la vuelta, acompañamos un poco las medidas nacionales y le generamos a Misiones ese entorno un poco más amigable, más amigable del sector privado, más con el Estado que no esté pisándote la cabeza constantemente, creo que podemos salir adelante. Y gran parte de eso lo podemos hacer en la legislatura. Y vos fijate que el día de ayer, estaba leyendo una encuesta digital en el cual planteaba, la encuesta estaba basada en los que habían votado a Juntos por el Cambio, en las PASO y en las generales. Y 7 de cada 10 plantean que Juntos por el Cambio tiene que estar apoyando al gobierno nacional. Totalmente. O sea, como que la sociedad está diciendo lo que se reflejó el 19 de noviembre, donde mayoritariamente la oposición, o sea, el cambio quedó unido, lo que no pudo la política lo hizo la sociedad sigue reclamando eso. Es que sería de una irresponsabilidad enorme no acompañar al próximo gobierno nacional, porque primero hay mucha coincidencia de ideas, ¿no? Digo, después podemos diferir en algunas formas, digamos, pero el grueso del plano de las ideas, yo me considero una persona que muy a favor de la libertad, del sector privado. Siempre me han achacado a mí en mi provincia, por mis orígenes familiares muchas veces, hasta incluso a veces me han achacado a mí privatizaciones que ha hecho papá cuando fue gobernador en el 90, yo tenía 6 años, digamos, bueno, hoy no tengo problema en hacerme cargo. Digo, a ver, yo siempre he sido un defensor del sector privado y de la libertad y del mercado, ¿no? Con lo cual soy muy afín a las ideas del presidente electo. Entiendo que dentro de Juntos por el Cambio hay otros sectores que son por ahí un poco más reacios a eso, pero bueno, tendrán que también hacer un poco de introspección, de ver un poco hacia dónde va el mundo, y de comprender que lo peor que podemos hacer para la Argentina hacia adelante es poner palos en la rueda, ¿no? ¿Y dónde va la gente, ¿no? O sea, la sociedad. Totalmente. Creo que, vos fijate, yo miraba las pautas que había dado, por ejemplo, la Unión Cívica Radical en noviembre, con respecto a las PASO, en el cual hablaba de voto, que la gente, libertad y que se manejen, pero que no iban a apoyar a Milei. Y mayoritariamente el votante radical apoyó el cambio, ¿no? Sí. O sea, me parece que esa ruptura sigue, ¿no? Ha habido algo que nosotros, a ver, los jóvenes, no sé si los jóvenes en edad, no, digo, los jóvenes en idea o los que tenemos este desafío de la política, yo lo veo con mucha pasión la política, y siempre ha sido más un problema que una solución. Todo este tema de los políticos encerrándose entre 4 paredes, en un comité, en una junta partidaria, en una unidad básica, definiendo todo, ¿no? Muchas veces a espaldas de la misma sociedad. Digo, parece ser que han dejado de escuchar, ¿no? Y lo más importante que debe hacer un político es escuchar a la sociedad. Y Milei trae ese desafío también, ¿no? Porque, sí. Digo, muchos no lo vieron venir.
otros pensaron que era digamos, una brisa de verano, ¿no? Y es mucho más que eso. Creo que viene además con una fuerte impronta de liderazgo, no solo a nivel Argentina, sino a nivel regional, porque nuestra región también tiene que tener el desafío de plantarse en el siglo XXI una vez por todas. No podemos seguir discutiendo ideas que el mundo ya la superó en la década del 80, ¿no? Me parece que todo eso es un desafío hacia adelante. Nosotros tenemos ganas, tenemos energía, tenemos la voluntad de llevarlo adelante y va a ser un poco el desafío de los próximos meses. No, eso seguro. O sea, vos fijate que por lo que estoy viendo, leyendo y escuchando, hasta va a haber un nuevo formato el día domingo donde va a recibir el presidente saliente el bastón de mando, todos los atributos que lo hacen presidente de la República. Por Constitución hará un pequeño discurso, creo que dijo que va a saludar y decir algunas ideas, y automáticamente sale a la explanada del Congreso de la Nación, que parece que están instalando ya un escenario, y desde ahí va a estar hablándole al pueblo argentino, ¿no? Creo que eso es muy positivo, Carlos, porque también es volver a recuperar la confianza en la política. Nosotros como sociedad podemos tener malos políticos, como podemos tener, yo soy abogado de profesión, podemos tener malos abogados, malos médicos, buenos médicos, pero lo que no podemos es dejar de creer en la política, porque la política es la herramienta en democracia que tenemos para mejorar las cosas, y volver a acercarnos. El desafío de Milei, ¿no? que le ha generado este desafío, se lo ha planteado a la política, y a los políticos, a muchos políticos, y muchos no se dieron cuenta, pero es el desafío de estar cerca de la gente, de estar haciendo campaña, o de estar cercano, escuchando la demanda de la sociedad, por dónde pasan las cosas. Milei no fue nunca a mi provincia. No estuvo. ¿Nunca estuvo? En toda la campaña estuvo tiempo atrás, te hablo de 2018, pero nunca estuvo durante este año electoral. Sin embargo, todas sus ideas son música para los oídos de los misioneros. Cuando hablamos de, por ejemplo, la simplificación en materia de exportación, cuando buscamos los acuerdos entre privados para que puedan exportar, como hace el grueso del mundo, y no con tantas trabas burocráticas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la transparencia, de ser austero, ¿no? El concepto de casta viene mucho más por el concepto de aquel que se queda con lo ajeno que de aquel que hace política. Para Milei, el concepto de la política, evidentemente, no es una cuestión, no es un atributo negativo, porque su gabinete es un gabinete recontrapolítico. El concepto de casta viene más bien por aquel que se queda con lo que no le corresponde, o que quiere hacer utilización de lo que es sagrado, que es del pueblo, ¿no? Me parece, y todo eso ha repercutido de manera muy positiva en mi provincia y obviamente en el interior. Y por eso también hay un desafío interesante, que es este de una Argentina con una visión federal, ¿no? Argentina no se agota en la General Paz, como muchas veces algunos creen o algunos políticos creen, sino que es mucho más, ¿no? Es lo que pasa en la Pampa Húmeda, es lo que pasa en el NEA, en el NOA, es la realidad del sur, ¿no? Porque el sur de nuestro país es un sur extractivo, rico en minerales, y el norte es productivo. Y bueno, buscar ese balance es un gran desafío hacia adelante. Ahora, la idea es, están trabajando, planteaste un bloque en la Cámara de Diputados liderado por el ex senador Miguel Ángel Pichetto, que asume como en estos días de diputado nacional. Sería un bloque separado de La Libertad Avanza. Sí, claro. A ver, con una fuerte raigambre federal, ¿no? Sí. Nosotros vemos que en los últimos 4 años, y me arriesgo a decir incluso más, ha habido una serie de medidas políticas que se han tomado que siempre han sido en detrimento al interior de la Argentina. Y la verdad es que el interior, nosotros somos muchas veces los que salimos a bancar muchas de las necesidades que Argentina tiene. Yo siempre digo lo mismo. Cuando vos exportás 1 kilo de yerba mate al mundo, son dólares frescos que entran a la Argentina. A la Argentina le sirve en materia de madera, en materia de té, ni hablar la soja, la zona núcleo productiva de la Argentina, son dólares que Argentina necesita. Bueno, hay que ser más amigo de aquellos que generan exportación, que generan trabajo. Vos cada vez que exportás generás más puestos de trabajo. Y aparte, ¿no? Son los únicos productores de dólares genuinos. Y hay que trabajar en aras de tener eso. Entonces, un bloque con una visión federal
es muy interesante para el Congreso de la Nación que se viene. Y ahí estarían ¿qué representantes de provincias? Bueno, algo de lo que están trabajando. Chubut, Entre Ríos, Misiones, Salta, Córdoba, posiblemente, digo, son algunas cositas digamos, en plena... que se irán definiendo, por supuesto, pero sin lugar a dudas mucho componente provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto también, Santa Cruz. Estamos también en el desafío de tratar de tener el bloque más federal posible, y obviamente nosotros desde Activar, para nosotros es todo un desafío también, porque nuestra diputada es una de las diputadas más jóvenes del Congreso, es una persona muy capacitada, muy formada, y sabemos que nosotros vamos a acompañar las medidas del gobierno nacional, y también vamos a pedir que esas medidas sean lo más federales posibles, ¿no? Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023. Bueno, ahora vamos a seguir con las entrevistas de estos programas especiales de Futurar. Bueno, ya está Juan Germano entre nosotros. Gracias, Juan, por estar acá. Por nada. ¿Hay cambio de era en la política argentina? Sí, estamos en un cambio de era. Estamos en base a un gobierno que hizo una campaña muy honesta, para mi gusto, diciendo todo lo que iba a hacer. Y ahora comienza ese camino. Yo creo que tiene como dos grandes partes, ¿no? Hay una parte que es la que estamos viendo ahora, que la empezamos a ver con los anuncios del ministro Caputo estos días. En donde, el martes. Claro. El martes. En donde tiene más que ver con todo el proceso fiscal, ¿no? Es como el famoso plan de estabilización, que tiene una base muy fuerte de ajuste, por supuesto, de evaluación, pero son todas las cosas que Milei puede hacer sin demasiado problema político, digo, sin demasiado, no requiere el Congreso. También es cierto que son de las cosas que traen más problemas sociales, ¿no? Entonces, es un camino que es el que comienza, que es el que Milei necesita transitar, y en mi mirada necesita que este primer plan de estabilización funcione. Y después hay un segundo camino que todavía no empezamos ni a ver, que empezó en un principio con una idea de una ley ómnibus, después se fue rompiendo en varias leyes, que tiene que ver con todo el proceso más legislativo, que ahí es donde ya empezamos a hablar de reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado, reforma tributaria y todo esa parte que requiere de otra dinámica, ¿verdad? Entonces, estamos en la primera. Y creo que Milei necesita que, independientemente de cómo le vaya en la segunda, que es más costosa, es más lenta, hoy por hoy no tiene los números para hacer muchas cosas de las que él intenta, pero que en la primera, que es la que no requiere de todo eso, bueno, que el camino va a ser duro o durísimo durante un tiempo determinado, pero me parece que lo que el gobierno de Milei requiere con suma urgencia es que ese proceso se empiecen a ver los frutos de este ajuste, de esta estabilización, diría en el mediano plazo, porque eso también va a empezar a abrirle el juego a la otra parte que es más compleja hoy por hoy. A ver, yo coincido con lo que estás planteando, pero me quiero posar no en el Congreso, sino
en el nivel de tolerancia, cuando empiecen a llegar o a afectar lo que Isonomía siempre dice que es el metro cuadrado. Digamos, una sociedad que en el balotaje lo votó masivamente, más de 14 millones de votos, como bien decís vos, un candidato presidente que dijo lo que iba a hacer, que en su discurso inaugural marcó claramente las pautas. Ahora, cuando empiece a afectar ese metro cuadrado, cuando te llegue la primera factura de electricidad, el aumento de los combustibles, etcétera, etcétera, ¿qué nivel de tolerancia ves de la sociedad? Bueno, yo veo dos cosas. En un primer momento, pensemos en el año 2015, que Macri gana con un discurso de fuerte cambio, arranca con un discurso de fuerte cambio y para ganar la segunda vuelta, en el proceso de la campaña, él termina moderando bastante porque la ciudadanía, si bien quería un cambio, le daba un poco de miedo el cambio que podía llegar a proponer Macri. Acordémonos que Macri gana diciendo YPF se mantiene en el Estado, Aerolíneas Argentinas se mantiene en el Estado, fútbol para todos se mantiene gratis. Fue el triunfo de Rodríguez Larreta, ¿te acordás? El día que gana contra Lustó, Rodríguez Larreta. Que se da en ese momento, pero era una dinámica, era un eje discursivo que tenían ya armado. Porque la ciudadanía no estaba para otra cosa que no sea eso. Yo recuerdo en ese momento una encuesta de Isonomía Consultores, de ustedes, en el cual planteaba que más del 70% quería cambios, pero todos estos temas que está planteando la línea, déjamelos. Bueno, hacemos fast forward adelante, año 2023, acá hay otra ciudadanía que también busca un cambio, tal vez el mismo número, 70, 75, 80% de los argentinos querían un cambio, pero ahora quieren un cambio mucho más extremo y lo encontraron en el candidato. Entonces, eso por un lado. Después me decís, claro, bueno, ¿qué pasa cuando empiecen a aparecer las consecuencias de ese ajuste y ese plan de estabilización? Ahí, obviamente, que es otro cantar. Yo creo que ahí Milei corre con algunas ventajas. Primero fue muy genuino y lo dijo. Eso es número uno. Sí, totalmente. Entonces, acá hay algo ahí de... Y yo me acuerdo que yo decía, independientemente de quién gane el balotaje entre Massa y Milei, yo decía, me parece que le va a hacer bien a Argentina que el que gane por mucho. ¿No? Sí, recuerdo eso. Bueno, ganó por mucho. Entonces, hay algo ahí de que existe, que estaba dicho, que estaba sabido. Hay que pasarlo. Yo sí creo que hay algo que hasta ahora incipientemente ha puesto sobre la mesa, que tiene que ver con quién paga el ajuste o quién paga las consecuencias de todo esto. Yo creo que tiene una carta narrativa que todavía para mi gusto no usó del todo, que tiene que ver con la casta, con cosas simbólicas que tal vez no tengan un economista te diría, bueno, pero no tiene peso en el PBI, sí está bien, pero me parece que la ciudadanía también busca eso. Necesita ver que las consecuencias de todo esto no caen solo sobre sus hombros, y creo que no es suficiente con la baja de ministerios. Me parece que hay algo de pauta oficial, que también hay que ver el doble clic de qué termina ocurriendo con la pauta oficial. Hablamos de pauta del Poder Ejecutivo, hablamos de pauta de YPF, de Banco Central, de Banco Nación, de organismos. Ahí hay que ver con la pauta también, la programática de la pauta de Internet, que de hecho es la pauta más grande. En el término de no hay plata, hay que ver bien cómo se direcciona eso. Y después, insisto, creo que sigue teniendo cartas que aún no ha terminado de utilizar, lo cual me parece correcto. Hace 96 horas que está en el... Obviamente. ¿No? Para mostrar o para dar respuesta a ese enojo social con los privilegiados, ¿no? Con los privilegiados de la política, si querés, que hay que ver qué termina ocurriendo ahí o cómo termina ganando tiempo por ese lado. Yo, me parece que diciembre va a ser, ahora, dentro de días, un termómetro claro social-político. El tema de la calle, ya en diciembre siempre es un mes de por sí conflictivo, y me parece que ahí también empieza a jugar algún tipo de prestigio el gobierno, porque soy de los que creen que si puede dominar la calle puede repercutir favorablemente en el Parlamento, que es donde empiezan
después a decidirse temas también, o se empieza a profundizar este plan, no plan, estas medidas que son paliativas que se produjeron en esta semana, ¿no? Bueno, es que son meramente fiscales, porque el gobierno tiene una mirada muy clara, la ha dicho en reiteradas oportunidades, en donde si no vamos a un superávit fiscal en el primer año de gobierno y hacemos un ancla fiscal creíble en ese primer año de gobierno, solamente así la inflación puede bajar y bajar rápidamente. Dicho sea de paso, lo mismo había dicho Massa en campaña, que iba a un superávit fiscal en el año 2024. O sea, acá hay un consenso fiscalista que, a menos yo tengo uso de razón, no existió en Argentina. Bueno, yo lo dije recién en el editorial, ayer el ministro habló de 120 años, los últimos 120 años, 113 años fueron de déficit fiscal. Correcto. Después está, por supuesto, como bien decís, yo decía lo simbólico, que son cartas que tiene para jugar, y después también está la simbología de la calle, ¿no? En Argentina. Eso existe. Obviamente. Existe. Y eso te da, eso te levanta o te baja en opinión pública, eso te ayuda o te complica en términos legislativos. Digo, me parece que ese proceso que desde los papeles hay una definición bastante clara del gobierno de por dónde quiere ir, también es lo mismo que con los ajustes económicos, hay que verlo funcionando, ¿no? Hay que ver cómo termina ocurriendo ese desenlace en la calle. Me parece que son las variables que nos ordenan y nos desordenan a los argentinos y no están eliminadas de la agenda. Yo sí creo que, como yo decía, este camino fiscal que él comienza, por ahí a diferencia del pasado, tengo la percepción de que Milei y el gobierno de Milei, pensando en la calle y pensando en el Parlamento, necesita que este primer plan de estabilización sea lo suficientemente exitoso y lo más rápido posible. Yo lo de Milei, a diferencia del Menem del 89, sí, que también gana con un mandato, para mi gusto es el monomandato, baja la inflación, pero gana con Senado a favor, con diputados a favor, con gobernadores, con el Partido Justicialista. Liderándolo, ¿no? Habiendo ganado una interna. Ahora, Menem tiene 2 años donde no funcionó la economía. No. Hasta el 91, donde ahí ordena... El famoso plan Boles. Correcto. Ordena, acomoda, convertibilidad, inflación cero, y ahí ganó una mitad de término, reformó la Constitución, y consolidó esa hegemonía menemista. Pero tuvo 2 años donde... Sí. Bueno, yo creo que este gobierno, por un montón de características, y porque la ciudadanía también está mucho más golpeada que en ese entonces... No lo tiene. No tiene. Le digo a la audiencia, estamos con Juan Manuel Germano, titular de Isonomía Consultores. ¿Cómo imaginás la oposición o las oposiciones, cómo va a responder en esto? Bueno, sí, en realidad es las oposiciones. Sí, las. La verdad que cuando termina ganando Milei, todo el foco estuvo puesto en la dinámica legislativa parlamentaria de Juntos por el Cambio. Se rompía, no se rompía, quiénes apoyaban, quiénes apoyarían, quiénes no apoyarían. Y el foco estuvo puesto ahí y nos olvidamos que todavía está en un proceso de asimilación, de que el peronismo perdió las elecciones. Y históricamente, cuando eso ocurre, trae consecuencias al interior del peronismo. Y ahí, sobre todo, pensando en términos parlamentarios, ¿no? A mí me da la impresión de que vamos a tener el año que viene elección de autoridades del PJ. Hoy el presidente del PJ es Alberto Fernández, que por supuesto no lo será. Ahí también se abre una pelea. Yo creo que el peronismo, hoy por hoy, alguna parte, si quieres, más dura del kirchnerismo, aunque tampoco tanto el kirchnerismo hasta ahora ha salido fuertemente, pero me parece que es una reacción más inercial que va a tener en contra de todo esto. Pero también me da la impresión, sobre todo después de la baja de transferencias discrecionales, algunas jugadas que está haciendo el gobierno de Milei, que parte del peronismo estará viendo cómo se reconfigura todo esto. Vos ya empezás a tener algunos bloques con diputados de algunas provincias que empiezan a armar pequeños bloques de 6, 8, 10 diputados.
Sí, como que la fragmentación que vivió Juntos por el Cambio rápidamente en el Parlamento se empieza a dar en Unión por la Patria. ¿Qué es lo razonable? Entonces, yo creo que vas a ir a un parlamento donde el radicalismo está en tensión, donde, bueno, Juntos por el Cambio se rompió y las partes están todavía reacomodándose, donde el peronismo ya empieza a reacomodarse. Vas a ir a un parlamento, entre muchas comillas, más a la Brasil, ¿no? Como con muchos bloques, que eso es, por un lado, interesante para un gobierno, porque tiene más posibilidades de ir nucleando adhesiones, es lento y es costoso, ¿no? Digo, eso también es cierto. A veces, negociar con un bloque grande a veces es más fácil que con muchos bloques, pero negociar con un bloque grande hoy no va a pasar. Entonces ahí se abre una dinámica novedosa. En general, el Congreso argentino, cuando tiene estas características, no termina funcionando demasiado bien, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ahora ya no se dice más, pero lo que se decía de Perú en un momento donde, bueno, la política no funciona en Perú, pero la economía sí, y el país avanza, ¿no? El mismo presidente del Banco Central desde hace décadas. Argentina, cuando la política y la economía no están acomodadas, en general la cosa no fluye. Entonces ahí me parece que es un gran eje de alarma. Y también me parece, un poco de la mano de la pregunta del bloque anterior, que parte de los votantes que adhieren a Javier Milei, la verdad es que tampoco tienen ganas de quedarse en su casa. Buena parte de sus votantes son votantes que están dispuestos a ir a estar en la calle. A estar en la calle. Y no hablo de esto de enfrentamientos. No. Lo que hablo es de un baile, si querés, ¿no? Entre un tango, ¿no? Entre donde un día marchan unos, pero otro día marchan otros y muestran que acá se está bancando y otro día marchan otros. Digo, me parece que la calle va a ser un factor de análisis político, pero también mirando al votante de Milei, al votante duro de Milei, que me da la impresión de que tiene ganas de que le vaya bien. Bueno, se vio el domingo en la plaza, ¿no? Correcto. Sin ser mayorías o mayoritarios, digamos, con un discurso muy realista, la gente acompañó. Correcto. Me parece que esto... Es algo que en ese primer momento apareció de manera genuina. Por supuesto que no son las movilizaciones masivas que por ahí el peronismo del pasado nos tiene acostumbrados, pero la verdad que sin aparatos, sin burocracia, etcétera, me parece que fue una cantidad muy digna de personas que fueron a la plaza. Sí, totalmente. Digo, ahí hay un factor de esperanza actualmente que tiene que ver con, bueno, que el 56% de los argentinos en segunda vuelta lo votó. No, y aparte hay otro dato que a mí me llamó la atención el domingo pasado. La CGT no fue. La UIA tampoco fue. Digamos, son datos que en la política no se acostumbraba. Cada vez que asumía un presidente, los trabajadores estaban. Se dio otro dato en el cual se suspenden todas las obras públicas, que yo creo que puede ser parcial o temporario, porque es muy difícil parar todo el sistema de obra pública en la Argentina. Digo, están pasando situaciones donde, y ahí ahora viene la pregunta, yo creo que hay dos figuras que van a tener un rol central en toda esta alquimia de consensos que se necesitan. Que estoy hablando de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y Victoria Villarruel como presidente del Senado de la Nación. Correcto. Me parece que ¿cómo evaluás estas figuras que no son conocidas, son jóvenes, con poca experiencia legislativa, para un momento muy delicado, ¿no? Bueno, arrancando por Villarruel, que la que ya sabíamos, digamos, la que fuimos conociendo, o volviendo a conocer, si se quiere, a mí me da la impresión de que es una figura política que si bien ha sido un poco golpeada, ¿no? En el reparto, cuando fue en la letra chica, debe ser de las más golpeadas. Debe ser de las más golpeadas, sí.
También es cierto que yo creo que es una dirigente con un proyecto propio de ella misma. No creo que sea una figura que viene ahí a cumplir la vicepresidencia. Me parece que también tiene una agenda propia y que tiene ganas. Que su momento podrá ser después, no lo sé. Pero me la imagino como una dirigente, como una de las voceras. Y con un rol más que relevante por su propio cargo. El caso de Menem, ahí me parece que fue una jugada audaz. Un dirigente con poca experiencia legislativa o parlamentaria. Se barajó la idea de Ritondo, se barajó la idea mucho de Randazzo. En mi mirada, un nombre como Pichetto también hubiera estado seguro en el podio para ocupar ese lugar. Termina eligiendo a alguien propio. Me parece una jugada audaz, donde yo hablaba con algunos legisladores que me decían: no tengo el celular, no tengo el teléfono de Menem todavía. No lo conozco. No lo conozco, lo tengo que buscar. Tiene todo un momento para crear su propia dinámica, para crear su propio manejo legislativo y de vuelta ir armando vínculos con gran parte del poder parlamentario, que literalmente no lo conocen. Por eso te planteaba, y la nota editorial de hoy fue un cambio de era, porque creo que este tipo de situaciones son una novedad en la política. El manual de la historia de la política argentina no te diría que hagas eso. Exactamente. Esto no lo digo ni críticamente, es un dato descriptivo. Objetivo. El manual no te diría eso. Por eso me parece que hay audacia. El manual te diría: recostate más en Macri. Bueno, no lo hizo. Le dio un lugar a Schiaretti, a gente de Schiaretti. Le dio lugar a gente de Massa. Digo, Michel por ahora sigue en aduana, Marco Labaña sigue en INDEC, entre Rollón. Digo, hay gente. El turismo sigue la misma persona que Martínez. Y hay segundas líneas también que se mantienen. Sí. Digo, evidentemente es un fenómeno de este gobierno que tenemos que empezar a conocer, que vamos a empezar a conocer. No solo por su forma de liderazgo, sino también porque no está haciendo lo que el manual indicaría. Ni bueno ni malo. Otra forma, por eso es una nueva era. Sí. Comparto que es una nueva era. Después lo que sí me parece relevante y vamos a mirar mucho es la figura de Milei. Que también la figura de Milei la tenemos que ir conociendo en gestión. Yo, a priori, el Milei de hace 6 meses, o 8 meses o un año, a mí me parecía hiperdogmático. El Milei de los últimos meses y el de Milei presidente, le encuentro dosis de pragmatismo altas. Sí, yo creo que hay un cambio interesante. Yo siempre decía, hay que ver el discurso del 13 de agosto o la noche o las primeras horas del 14 de agosto cuando gana las PASO y el discurso del 19 de noviembre, ganador y ya electo presidente de la República. Son dos discursos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y fíjate que gente que lo acompañó mucho durante el proceso de la campaña ha quedado corrida en función de decisiones pragmáticas. Pueden ser buenas o malas, pero pragmáticas al fin. Ahí me parece que ahí hay un Milei que no conocíamos. Sí creo que es un Milei un poco anárquico, ¿no? A veces en la toma de decisiones. Un gobierno que comunicacionalmente todavía está como acomodándose, lleva pocos días. Y es algo también a seguir, ¿no? Digamos, cómo termina, cuál termina siendo ese hilo narrativo, ¿no? Los norteamericanos llaman el storytelling, digamos, cómo contás el cuento, cómo contás tu propia historia, ¿no? Porque él tiene para mí un monomandato que es inflacionario, bajar la inflación, y después tiene un segundo mandato de ir contra los privilegios de la casta. Sí. Digo, esas son las dos cosas que a Milei le dan sentido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado estos programas especiales de Futurar. Pensar y hacer. Muchísimas gracias.